Ayer, día 14 de noviembre, se celebró el Día Mundial de la Diabetes. Por esta razón, la Asociación ADIVA, Asociación Diabetes Valladolid, pues ha llevado a cabo una serie de actividades. Esta noche vamos a centrarnos en lo que es la diabetes como tal y las actividades, por supuesto, que se han llevado a cabo. Nos acompaña Teresa Delgado, que es enfermera. Teresa, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, ¿cuál es el papel que juega una enfermera en la diabetes ahora mismo? Porque hay que recordar que tú eres enfermera, en este caso, de un centro educativo, ¿no? En un centro educativo aquí en Medina del Campo. Y las funciones principales serían el trabajo de prevención, de promoción de la salud, de atención, en principio, a niños con problemas de enfermedades crónicas, como es la diabetes, y su seguimiento y hacer responsable a los niños de que tienen una enfermedad y que cuanto más autónomos sean, pues podrán desarrollar una vida más normal y funcional. Nos parece muy interesante. En un instante vamos a seguir precisamente pues hablando de este tema, porque tenemos que saludar también al secretario de ADIVA. Él es Enrique Martín y habitualmente nos suele acompañar para contarnos pues todas las actividades que lleva a cabo esta asociación, que no han sido pocas durante este pasado fin de semana. Enrique Martín, secretario, buenas noches. Hola, buenas noches, Javier. Bueno, cuéntanos, para conmemorar el Día de la Diabetes, ¿qué ha llevado a cabo ADIVA? Pues el día 14 es el Día Mundial de la Diabetes, que todos los años le celebramos, y el sábado por la tarde tuvimos actividad en la Plaza Zorrilla, con unas mesas de información, pusimos una exposición de dispositivos, de todo lo que ha evolucionado y ha cambiado el tratamiento de la diabetes, desde los antiguos glucómetros de hace 30 años a los pequeños que hay ahora, los sensores que van en el brazo, todo lo que nos ha cambiado, dijéramos, la visión de la glucemia que tanto nos hace falta. Y tuvimos una mesa de información en cuanto también al deporte, otra mesa con enfermeras que hacían glucemias a la gente que se la quería hacer voluntariamente. Y hubo también un escenario para los chavales, que son los que más dan ambiente a ese día un poco para nosotros festivo. Y bueno, pues pasamos una tarde, el tiempo nos acompañó y pasamos una tarde bastante agradable. ¿Por qué querías poner un poco el foco, Enrique, en los niños? Cuando hablamos de diabetes, porque me comentabas, bueno, que nos acompañe Teresa, que es enfermera, para que nos hable un poco también de poner el foco precisamente en esa edad escolar. ¿Por qué? Pues porque generalmente la diabetes siempre todo el mundo la asocia a gente mayor, a la pastilla, al tío, al abuelo, y es verdad que todo es diabetes, pero hay una diferencia bastante grande entre la diabetes esa conocida con la diabetes tipo 1, que lo tenemos un 10% de toda la gente que tiene diabetes, menos gente, pero sí que es una variante de la diabetes muy distinta en cuanto a cómo se origina y sobre todo en cuanto al tratamiento, porque nosotros desde el primer día necesitamos insulina y es verdad que nuestro tratamiento y nuestra terapia es muy específica y muy particular, y sobre todo encima que se da en niños, mayoritariamente en niños, y muchas veces el tratamiento, el control de esa diabetes recae en los padres, que son los que más sufren esa preocupación y esa ocupación que les hace estar 24 horas al día pendiente de que la glucemia del hijo ni se dispare para arriba ni tenga hipoglucemia cuando va para abajo. Teresa, entiendo entonces que la tipo 2 pues son las personas ya con edad, posiblemente con algo de sobrepeso, ¿no?, que es un poco donde más se marca, y luego ya está la de tipo 1, que se comienza a una edad infantil, ¿no? Eso es. La diabetes tipo 2 está más asociada a los estilos de vida, a enfermedades, y en cambio la de tipo 1 puede empezar a debutar a partir de los 3 años, incluso ya hay casos, ¿verdad?, de niños más pequeños. Entonces es fundamental el papel de los sanitarios, de los médicos, enfermeras, para ayudar a los padres, que son los que, como decía aquí, que tienen la preocupación y tienen que dedicar tiempo y a veces pues eso les desborda, sobre todo al principio, y es necesario
educarles y apoyarles, y fundamental en los colegios. Si hay un colegio en niños con diabetes, ellos lo que están pensando es en jugar, en estudiar, y su enfermedad es algo que está ahí pero no les preocupa, y sus síntomas además no son los mismos que en un adulto. Entonces hay que estar con ellos y poco a poco hacerles tener en cuenta su enfermedad, pero que pueden hacer una vida normal con ayuda de los tratamientos actuales. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cuándo hay que poner atención en un niño que puede tener una posible diabetes? ¿Cuál es el síntoma? El problema sería cuando ya, bueno, entendemos que ya está el niño diagnosticado de diabetes. No, entendemos, no, el padre que de repente vale. Su hijo ve que tiene el debut. Sí, los síntomas y no sabe qué asociar, sí, qué pasar. En este caso sería igual que en el adulto, es el aumento del apetito, el aumento de sed y las ganas de orinar. Exacto, las 3 P's. Polidipsia, polifagia y poliuria. Eso ocurre también en el adulto, pero la diferencia es que en el niño los síntomas cuando está alto, cuando está bajo, no son tan evidentes, y ese es el riesgo que corren de que el niño entre en coma a veces y de una manera rápida. Y que a veces incluso a lo mejor los padres entienden que tenga sed o tal, que es algo del verano o algo de que hace deporte, pasa un poco como, y muchas veces a lo mejor porque tampoco quieren. Porque te voy a decir que a veces hasta un propio sanitario que tenga un hijo con esos síntomas le hace creer que eso no es posible, no sé cómo decirte, y puede ser sanitario o relacionado con este mundillo de la sanidad, que diría, joder, ¿cómo no se da cuenta? Pues a veces es tu propio hijo y eres tú el que no quieres que eso suceda y te resistes a ver lo evidente, pero es verdad que el debut en diabetes tipo 1 en niños es algo muy brusco, que aparece de repente y es algo que salta a la vista, pero que a veces cuesta llevarle al médico, al pediatra, que le diagnostiquen lo que es, y eso cuanto lo alargues en días y llegues más tarde al hospital, peor, porque no es lo mismo debutar tranquilamente por urgencias y te lleven a planta, que entrar con un debut en la UCI. ¿Sabes? El empiece con la diabetes es empezar de una manera muy distinta, de empezar de una manera a empezar de otra. Lo que está claro, Teresa, que ya una vez que te diagnostican diabetes, ya sabes que es, de momento, ojalá que no sea así, pero de momento es de por vida, ¿no? Sabes que no sabes que, mira, pues en 2 años esto ya se va... No, actualmente curar, es una enfermedad crónica y como tal hay que tratarse y vivir con ella de la mejor forma posible. Pero la única solución que tiene es la insulina. La terapia, el tratamiento. Y luego el ejercicio físico, lo que son los hábitos saludables, que realmente son los que tendríamos que hacer todos. No es que ellos sí que tienen que cuidarse más, pero bueno, no son cosas raras que haya que hacer. Sería la alimentación y los hábitos que deberíamos de llevar todos. Pero ellos, si no la llevan, pues incide más en su patología que el que no tiene diabetes. Claro. Ahora mismo en los centros educativos, en los colegios en los que tú visitas y hay niños precisamente con diabetes, ¿hay algún episodio de que se encuentre mal el niño? Dan cifras de hipoglucemia y de hiperglucemia, alto y bajo, pero los síntomas no te llevan a pensar que están, si tú no ves esas cifras, que están en esa situación, porque a no ser que sea, al menos yo lo que yo llevo en los que estoy aquí en Medina, no he tenido síntomas que haya tenido que poner o glucagón para subir o... Al revés, perdón. No, sí, por un episodio de hipoglucemia con pérdida de conocimiento. Con pérdida de conocimiento no he tenido. Es que hay niños que con valores bajos de glucemia, que sería hipoglucemia, 40 o 50, pueden estar tan panchos jugando y tal, pero claro, si tú ves en algún sensor que está en esa glucemia, tienes que tomar riendas en el asunto, porque igual está así, que si le dejas, acaba perdiendo el conocimiento. Entonces ya eso se complica. Sí. Pero es verdad que el niño, dijéramos que
no se acepta, no es como los adultos que dijéramos que entendemos que algo pasa, pero el niño entre jugar o los amigos y tal se dispersa un poco y quizás esos síntomas no son tan evidentes. Sí. Me comentabas que un 10% de la sociedad, de la población, suele padecer diabetes, ¿no? Sí, entre el 10 y el 12% de la población en general padece diabetes. Y de todo esas personas, entre un 8 y un 10% son diabetes tipo 1. O sea que la mitad. Por ejemplo, hablamos Medina del Campo, 20.000 habitantes, el 10% serían 2.000. 2.000 habitantes de Medina con diabetes. Exacto. Y de los 2.000, 1.000 no, serían... un 10% de los 2.000. Entre vale, un 8 y un 10. Correcto, Un vale, 10% hablamos de 200, 200, a lo mejor, no sé, 150, 160, una cosa así, puede haber con diabetes tipo 1. ¿Y de esos 200, por ejemplo, cuántos son niños? Pues a ver, el debut generalmente se da por debajo de los 15 años. Y se da en niños en meses, en 6 meses, 12 meses, 18, 2 años, 5 años, por debajo de 15. Sí. Pero es verdad que también hay gente que debuta por encima de 15. Yo debuté con 26. Entonces es verdad que hay un debut de tipo 1 que se da por encima de los 15. Es más extraño, sí. Pero claro, una vez que eres niño y debutas, luego vas creciendo, van pasando los años y ese niño deja de ser niño con diabetes tipo 1 y pasa a ser adulto de diabetes tipo 1. Pero claro, seguimos estando aquí. Entonces, y cada año en Valladolid se cuenta que unos 50 niños o 50 debuts nuevos al año hay, más o menos. Hablamos Valladolid y provincia, ¿no? Exacto, todo lo Valladolid que y provincia. 50 niños al año. Más o menos entre 50 debuts nuevos cada año hay. Y esta enfermedad, hemos comentado muchas veces que suele ser hereditaria, ¿no? No se puede hacer nada con los niños, por ejemplo, decir, mira, pues si el abuelo o el padre o la madre o el tío ha sufrido, ha padecido diabetes, vamos a un análisis, ¿no?, al niño a ver si puede ser un potencial diabético con el futuro y hacer algo antes. ¿No se puede hacer nada? Es verdad que la genética, si tú tienes antecedentes de familiares con diabetes, pues tienes más boletos, como cuando juegas a la lotería, juegas con más papeletas. Pero tampoco es muy determinante, porque hay gente o padres con niños que nada hay de diabetes en ninguna rama familiar, y a lo mejor tienen 2 hijas y las 2 hijas desarrollan la diabetes tipo 1. Entonces no es algo como muy determinante, es algo que sí que afecta, que dijéramos que tiene más posibilidades, pero no es algo que determine el por qué acaban debutando. Yo de vez en cuando escucho por ahí que hay medicamentos que se va avanzando como con que es el fin ya de la diabetes, pero de repente, bueno, pues es solamente un poco a lo mejor proyectos de futuro, ¿no? Investigación hay, pero es verdad que el detonante de por qué se desarrolla la diabetes tipo 1 al día de hoy está sin averiguar. Es verdad que hay investigación, hay trasplantes, quieren traer con células madre, intentar que aquellas células que han sido atacadas en el páncreas se vuelvan a poner en funcionamiento, pero claro, lo malo, yo entiendo que lo que no está descubierto es el detonante que hace que los anticuerpos se carguen esas células. Porque es verdad que por ejemplo, hay gente trasplantada de páncreas, gente con diabetes trasplantada, y esa gente trasplantada de páncreas tiene páncreas, dijéramos, nuevo, no tiene diabetes, pero es verdad que siguen teniendo que hacerse control de vez en cuando de su glucemia, porque si ya una vez has desarrollado esa patología, no quiere decir porque tengas páncreas nuevo, no se vuelva a dar otra vez el detonante, y tus anticuerpos se vuelvan a cargar el páncreas recién trasplantado. Entonces el lío está un poco en no saber por qué se da ese episodio y si se da en unos niños, en otros no. Lo que podemos, Teresa, decir a las familias que de repente debutan en este tema, que hombre, esto de momento es de por vida, para siempre, pero si lo controlas, pues la vida es como cualquier persona normal, ¿no? Que puedes ahí... es llevar una vida saludable, unos hábitos buenos de alimentación, ejercicio físico y bueno, por ejemplo, tengo el caso de un niño en un colegio que su obsesión y su mayor es el ejercicio y hacer fútbol, y entonces, bueno, en el fondo van a llevar una vida pues mucho más ya de niños, ya tienen claro que tienen que cuidarse y que son responsables de su salud. Yo no sé si podría ser un niño un deportista profesional, un jugador de fútbol profesional, por supuesto. padeciendo diabetes.
Por Sí. supuesto. Y les hay. Habrá futbolistas que... Tenemos a Nacho en el Madrid, es uno de los más así conocidos, que siempre le ponemos ahí como de ejemplo. Él tiene este tipo 1, pues, público, y él lo ha, así, vamos, que lo ha confirmado y todo es sabido por todos, y juega en el Madrid, que es profesional totalmente. Bueno, el gente así viene bien, ¿no? Que de vez en cuando pues, se Sí. muestre, ¿no? Porque Sí. así el resto de personas, bueno, pues si Nacho, que juega en el Madrid, tal, pues yo, siendo un niño, pues también puedo jugar en el Madrid o en el Barcelona, ¿no? Sí, Sobre sí. todo que da esperanzas a los niños de no verse cuando es el debut y demás, que se ven como diciendo, a ver si mi vida o mis deseos no se van a ver cumplidos, y de esta manera es un aliciente para que ellos vean que si otros lo han conseguido, pues ellos, aunque tengan vivan con la misma condición, lo pueden lograr. ¿Quién lo pasa peor en ese debut? ¿Los hijos o los padres? Yo creo que los padres. Los niños, y claro, depende de la edad en la que debute, pues no son conscientes y no saben hasta qué punto su vida puede cambiar o le va a afectar. Realmente es el padre y la madre los que lo sufren y lo viven de una manera mucho más difícil de lo que realmente luego es. Y el niño te va a dar lecciones siempre. Eso pasa con todas las enfermedades, no solo la diabetes. Un niño oncológico, un niño con cualquier enfermedad que haya actualmente, pues siempre lo va a ver de otra manera. No es tan dramático, es como si dijéramos, ¿no? Bueno, aquí hace un año creo que tuvimos a un padre y un hijo, ¿no? Exacto, o al menos sí, el padre... fue David y ¿sí? una niña que está en las Mercedes, Sofía, yo creo que sé. Sofía. Sí, vinieron aquí el año pasado, tal como estas fechas. Sí, sí. Y bueno, pues él dio su visión. De verdad que los padres, pues desde el debut, pues ya no vuelven a dormir ninguna noche igual. Y eso es así para siempre. Es verdad que ahora hay muchas cosas que ayudan, Ajá. hay bombas, hay sensores que te dan alarmas, que te avisan, pero es verdad que la vida pues cambia, el debut cambia. ¿Qué es lo que peor llevan los niños? ¿Los pinchazos, por ejemplo? Cuando hay que inyectar insulina, ¿es lo peor? Digo niños y me imagino que también los mayores a lo mejor también, ¿no? Porque todos los días hay... A lo mejor las restricciones de las comidas. Sí, ¿no? quizás el que hay cosas que no pueden hacer cuando ellos quieren, o cuando tienen un cumpleaños, o cuando tienen que salir fuera, tienen que llevar un control, que otras personas no. Pero Por lo general, lo que pasa es que es verdad que eso les condiciona, porque tienen que contar lo que comen si van al cumpleaños, no tiene la misma libertad que el que no tiene diabetes, que hace una vida normal sin tener que preocuparse si come un cacho más o come un cacho menos. Y el que tiene diabetes tiene que contar todo lo que se come, porque según lo que se come, así se tiene que poner de insulina. Sí, yo no sé por qué, pero tenemos todos un poco en la mente diabético. No puede comer dulce. Pero hombre, pero me imagino que quitando el dulce habrá otras cosas que a lo mejor pues tampoco puede comer, ¿no? Ni beber, Enrique, ¿no? En realidad, comer, podríamos comer de todo, pero es verdad que hay cosas, alimentos que es más fácil gestionarla y la gestionamos mejor que otros, porque comer algo con índice glucémico alto, o tipo helados o dulces, al final es un alimento que por muy bien que la cuentes y demás, sube de manera tan rápida que la insulina que te pones no es capaz de que evitemos ese pico de glucemia que nos da ese tipo de alimentos. Entonces, claro, nuestro pico de glucemia es lo que intentamos evitar. Intentamos evitar no excedernos de unos niveles de glucosa en sangre. Si acompañas de otro tipo, fruta o demás, que no te da esos picos, eso es mejor gestionable, y encima hace que tengas una media de glucosa en sangre, la hemoglobina famosa que nos miran cada 3 meses, que sea más baja y más parecida a una persona que no tiene diabetes, que es lo que al final en el control es lo que buscamos. La peor época del año es Navidad, por ejemplo, por esas comidas copiosas, primero de empresa, de compañeros, luego la familia, Nochebuena, Navidad, Nochevieja, luego a lo mejor me imagino después de cenar Nochevieja, sale de fiesta a celebrar el año, ¿no? Y a lo mejor quieras o no quieras, pues un poquito más de bebida alcohólica, ¿no? Ingesta de alcohol o no. Todas sí, encima en España que todo se celebra comiendo, bebiendo Sí. y demás, que es la típica celebración, pues son las que corren más peligro. Es verdad, las más difíciles de gestionar, creo yo. sí, las vacaciones, cuando sales de la rutina, porque quizás durante el año, pues los niños, sobre todo los niños, que es donde
la diabetes, vamos, en lo que más nos estamos incidiendo, pues es fuera de esas rutinas, pues claro, cuesta el que te vas de vacaciones y el helado que se come tu hermano, tú no te lo puedes comer, o tiene que ser bajo azúcar, o tengo que cuidarme, eso es lo más. Luego también me imagino, por ejemplo, ¿no?, que igual te gustan poco los helados, pero basta que no puedas comerlos para que te apetezca más, ¿no? Es decir, bueno, pues fíjate, a mí me da igual el helado, pero ahora parece que me apetece más. Sí, de todas maneras yo creo que hay un cambio actualmente sobre el tema de la alimentación. Ahora mismo se cuida mucho más, los padres también se cuidan más, y entonces si los padres se cuidan más, los hijos se van a cuidar más. Y hay más, en los colegios sé que en los recreos se lleve fruta, que se les habla de que las magdalenas porque no solo es el azúcar, es que son las grasas también. La bollería procesada. Eso es, todo eso sí se cuida mucho más ahora que antes. Entonces, es verdad que hay más de todo eso que antes. Hay más oferta. Pero sí que yo creo que sí que ha habido educación sanitaria, y por eso yo insisto en que es importante que exista una enfermera en cada colegio que supervise, que ayude a los profesores también, porque muchas veces ellos se ven con miedo de decir, y tengo que pincharle esto si le pasa esto, y si se me cae, y si queda sin conocimiento, ¿y qué hago? Y entonces es fundamental el tener una persona que les pueda ayudar y que supervisar, y con los niños, y hacer educación sanitaria. Sí, porque al profesor se le traslada una responsabilidad que ellos quizás no tengan que comer, porque ellos son profesores, pero no son sanitarios. Y depende un poco también el colegio y un poco el trato entre padres y profesores, y esa complicidad y esa empatía por las dos partes, para que aquello sea más llevadero, más factible y mejor para todos, porque hay profesores también más voluntariosos y otros quizás más, pero bueno, también por desconocimiento muchas veces. Claro. Pero es verdad que la enfermera, en este caso la figura de la enfermera, tranquilidad ante situaciones que para ellos se les escapan y tú lo ves como algo que sabes qué es lo que hay que hacer, y que no es tan difícil. Igual que hacer una RCP en un colegio, todos los niños deberían saber hacer una RCP, todos los seres, todos los ciudadanos, ¿no? Tendremos la obligación, de hecho, de auxilio. Entonces, cuanto más sepas, pues más fácil va a ser para ti, menos nervioso te vas a poner, y si lo haces desde niño, todo es más fácil. Por lo menos algo tan sencillo como, digo sencillo, manejar un desfibrilador. Parece ser que bueno, no es sencillo, ¿no? ¿O sí? Es sencillo, pero asusta mucho, es cierto. Pero antes que el desfibrilador, hay técnicas que no necesitan una maquinaria, que son muy fáciles. Y muchas veces el saber qué no hacer es tan importante como el saber qué hacer. Entonces, esa educación que deben de recibir profesores, niños, eso hace que las cosas sean más fáciles y se trabaje con otra tranquilidad, ¿no? Saben que si pasa algo, tengo a alguien, ¿no? Y ya las cosas son más... Sí, nosotros desde la asociación hemos dado charlas en los colegios a los profesores, o sea, para ellos. Por ejemplo, el tema del glucagón, que el glucagón parece algo sencillo, pero el día que está el niño desmayado en el suelo, no hay nada sencillo, porque el que está a cargo está nervioso y cagado de miedo. Entonces, de haber montado uno que se monta fácilmente, pero el día que te pasa nunca lo has montado, y bueno, recuerdo ahora un padre en casa con un niño con hipoglucemia, con pérdida de conocimiento, que fue a poner glucagón. El glucagón es un vial que lleva una tapadera de plástico, y el hombre pues intentó clavar y se partió la aguja, por no haber quitado, por las prisas esas de no quitar la tapa. O sea, pero es que se rompe la aguja, y la única cosa que tienes para salvar a tu hijo, te acabas de quedar sin ella. Y ese hombre seguramente que no habría armado nunca un glucagón en casa. Le armas, le desechas, le usas, y seguramente que el día que te toque de verdad, esa tapa tú sabes que quitarla y no se te olvida. Pero el día de los nervios, con la tapa rompe la aguja. Pues a llamar al 112 y a esperar. Y seguramente que a ese hombre, a ese padre, esos minutos se le harían pues interminables. Entonces algo tan sencillo como eso. Pues ayer, día 14 de noviembre, Día Mundial de la Diabetes. Por esa razón, ADIVA, que es Diabéticos de Valladolid, ha celebrado una serie de actos.
¿Algo tenéis pensado próximamente, Enrique, o no, en Navidad? Pues ya espero, creo que hagamos en Navidad la cena o comida, mejor dicho, de hermandad entre todos los socios, que será en Valladolid. Al día estamos a expensas de terminar y cerraremos el año, que ha sido completo y con bastantes actividades, con 2 campamentos que nos llevaron tiempo, ocupación, trabajo y bueno, que salieron bastante bien, de niños pequeños y de adultos. Y bueno, y planificar un poco ya para el 2023. Pues ya nos irás contando. Teresa, Enrique, gracias por venir. Buenas noches. A vosotros. Gracias.